La primera señal no fue la fiebre ni la tos, sino el silencio. Un silencio raro, viscoso, que se pegaba a las paredes de la ciudad, como una humedad que no figuraba en ningún pronóstico. La mañana en que todo empezó, los relojes del subte marcaron horas distintas y nadie pareció notarlo. Yo sian porque cuando uno vive de hacer preguntas, aprende a desconfiar de lo que pasa desapercibido. Trabajo en una redacción que huele a café recalentado y a papeles viejos, aunque casi no usamos papel. Ese día, mientras cargaba notas menores sobre cortes de calle y promesas políticas recicladas, llegó un mensaje cifrado a mi correo personal. Decía que la enfermedad no venía de afuera, sino de adelante. No de otro país, sino de otro tiempo. Pensé que era una broma, de esas que se envían los estudiantes de física cuando se aburren, hasta que la segunda frase me heló la espalda como una mano malintencionada. A los viajeros están rompiendo algo que no saben volver a cerrar. Salí a la calle con la excusa profesional de siempre, buscar testimonios, oler el miedo antes de que tenga nombre. El aire tenía un gusto metálico, como cuando se acerca una tormenta eléctrica que nunca termina de caer. En la guardia del Hospital Central, una médica con ojeras profundas y voz cansada me explicó que los pacientes no encajaban en ningún patrón conocido. No era viral, no del todo, tampoco bacteriano. Era como si el cuerpo reaccionara a una memoria que no era suya. Me dijo que algunos hablaban en idiomas muertos, otros describían ciudades que todavía no existían, y uno juraba haber visto el final del océano. Lo dijo sin dramatismo, como quien enumera síntomas de rutina, pero se le quebró la voz cuando confesó que tenía miedo de dormir, porque soñaba con personas que no habían nacido. Los primeros titulares fueron prudentes, epidémicos en el sentido burocrático de la palabra. Brote extraño, origen desconocido, autoridades investigan. Yo también investigaba, pero mis fuentes no estaban en ministerios ni laboratorios, sino en foros oscuros y charlas susurradas en bares que sobreviven a fuerza de nostalgia. Allí conocí a un hombre que decía haber trabajado como técnico en un proyecto cancelado hace años, uno de esos que se archivan con etiquetas de confidencialidad eterna. Mientras revolvía su vaso de whisky aguado, me contó que habían logrado abrir ventanas temporales mínimas, segundos apenas, lo suficiente para observar, nunca para tocar. Alguien tocó igual. Siempre alguien toca. Me habló de turistas del tiempo, aunque se rió de su propia palabra. No eran turistas, dijo, eran desesperados. Gente del futuro buscando curas para enfermedades que todavía no teníamos, recursos que aún no habíamos agotado, respuestas que no supieron esperar. Cada cruce dejaba residuos invisibles, partículas de historia mal acomodada, como polvo traído de otra casa. Ese polvo ahora estaba en nuestros pulmones. Mientras tomaba notas mentales, porque grabar se había vuelto peligroso, pensé en el periodismo como una máquina del tiempo imperfecta. Siempre llegamos tarde, reconstruyendo lo que ya pasó, tratando de advertir sobre lo que viene. Tal vez por eso la historia nos castigaba con ironía. Habíamos pasado siglos soñando con viajar al pasado o al futuro, y cuando por fin lo logramos, lo hicimos sin la humildad necesaria para desinfectarnos los zapatos. La ciudad empezó a cambiar de ritmo. Las sirenas se mezclaban con cantos improvisados en las ventanas. Una defensa absurda, pero humana, contra lo incomprensible. En un edificio del centro, una mujer me contó que su hijo había vuelto de la escuela diciendo que la maestra le explicó cómo sería el mundo dentro de 100 años, con una precisión que daba miedo. Ella se reía nerviosa mientras hablaba, como si la risa fuera una vacuna improvisada. Yo asentía, sintiendo ese peso incómodo en el pecho que aparece cuando la intuición se adelanta a las pruebas. Esa noche, revisando archivos antiguos, encontré una nota mía de hacía más de una década. Un rumor sobre un experimento temporal fallido, descartado por falta de evidencia. Me leí como si fuera otro. Ahí estaba la pista, enterrada bajo mi propio escepticismo. Entendí entonces que la epidemia no era solo biológica, sino narrativa. Estábamos infectados de futuros posibles, de pasados alternativos, y el cuerpo no sabía cómo contar esa historia sin romperse. Antes de dormir, recibí otro mensaje. Decía que el próximo cruce sería masivo y que ya no habría marcha atrás. Afuera, el silencio volvió a espesarse, y por primera vez, tuve la sensación incómoda de que el tiempo nos estaba observando a nosotros. Al día siguiente la ciudad despertó con un pulso distinto, como si alguien hubiera movido apenas el metrónomo del mundo. No era algo que pudiera medirse con instrumentos, pero se sentía en la piel, en la forma en que la gente caminaba un segundo más rápido o más lento sin notarlo, en los semáforos que parecían dudar antes de cambiar de color, en mi propia respiración, que a ratos no coincidía con mis pensamientos. Fui a la redacción temprano, demasiado temprano. Las pantallas mostraban mapas de contagio que no seguían líneas lógicas, manchas que aparecían y desaparecían sin respetar fronteras ni densidad poblacional. Un editor me pidió una nota humana, algo que calmara, algo que no hiciera entrar en pánico. Asentí con una sonrisa profesional mientras pensaba que la calma era un lujo del pasado o del futuro,
Ya no estaba seguro. Salí otra vez a la calle. En la plaza central, un grupo de personas discutía alrededor de un hombre joven sentado en el suelo, con la mirada perdida. Decía haber llegado tarde a su propio nacimiento. No lo gritaba, lo decía con tristeza, como quien pierde un tren importante. Una mujer intentaba consolarlo, le aseguraba que eso era imposible, que nadie llega tarde a nacer. Él le respondió que en su época eso era lo peor que te podía pasar. Nadie rió. Yo tomé nota del temblor en sus manos, de la forma en que evitaba tocar el piso, como si le diera miedo anclarse demasiado a ese presente. En el hospital, el caos ya no era silencioso. Las salas estaban llenas de murmullos cruzados, fragmentos de historias que no encajaban entre sí, y a un paciente juraba haber visto morir a todos los médicos de esa sala en una inundación futura. Otro describía con lujo de detalles una ciudad flotante construida sobre lo que alguna vez fue la costa. La médica de las ojeras profundas me reconoció y me llevó a un pasillo apartado. Me confesó que algunos casos mejoraban cuando se les hablaba del presente, de cosas simples, del clima, de una comida casera, de un recuerdo firme, como si el cuerpo necesitara anclas narrativas para no desintegrarse en demasiadas posibilidades. Ahí entendí que no estábamos ante una plaga clásica, sino ante una superposición, el tiempo filtrándose como agua por una grieta mal sellada. Los viajeros, esos desesperados del mañana, habían traído consigo algo más que bacterias o virus. Habían traído contexto, o hay contexto cuando es excesivo puede ser letal. Mis fuentes empezaron a desaparecer, no de forma dramática sino borrosa. Un mensaje que nunca llegaba, un contacto que juraba no recordarme. El técnico del bar no volvió. El bar tampoco. En su lugar apareció una tienda nueva, con un cartel que anunciaba una inauguración próxima desde hacía décadas, según un vecino que no coincidía con los archivos municipales. La ciudad se estaba reescribiendo en tiempo real, y nadie tenía el control del borrador. Esa tarde recibí acceso a un documento filtrado, un informe interno de un organismo internacional que hablaba de una convergencia temporal no autorizada. Admitían, con lenguaje técnico y eufemismos prolijos, que los cruces se habían multiplicado más allá de lo previsto, que ya no eran observadores aislados, sino flujos constantes, que cada viajero dejaba una huella inmunológica incompatible con la línea temporal de origen. En otras palabras, éramos el cultivo perfecto para una enfermedad que no sabía en qué siglo estaba. Mayan tras Leia, sentí una mezcla incómoda de fascinación y culpa. Como periodista, siempre quise ver la historia desde adentro. Ahora estaba demasiado adentro. Pensé en cuántas veces habíamos romantizado el futuro. Cuántas veces dijimos que todo tiempo pasado fue peor, sin imaginar que el choque entre épocas podía ser tan violento como una guerra. Al anochecer, la ciudad se llenó de pantallas improvisadas, gente transmitiendo en vivo sus síntomas, sus visiones, sus despedidas preventivas. Una chica, con la voz firme pese al miedo evidente, decía que había visto un futuro donde esta epidemia se estudiaba en las escuelas como un error ético no científico. Decía que la lección no era que no debíamos viajar en el tiempo, sino que no debíamos hacerlo sin hacernos cargo de las consecuencias humanas. Cerró su transmisión diciendo que esperaba que alguien, en algún momento, aprendiera algo de todo esto. Volví a casa caminando, evitando el transporte público, como si eso pudiera protegerme de algo que no respetaba distancias. En el reflejo de una vidriera, por un segundo, me vi más viejo, o más joven, o simplemente distinto. Me pregunté qué versión de mí estaba destinada a contar esta historia, y si realmente iba a tener un final claro. Antes de dormir, escribí una frase en mi cuaderno, casi como un acto de resistencia. El problema no es viajar en el tiempo. El problema es olvidar que cada época tiene su propio equilibrio, su propia fragilidad. Afuera, el silencio ya no era solo silencio, era expectativa, como si el mundo contuviera la respiración, esperando el próximo cruce. El tercer día dejó de sentirse como un día. El calendario seguía colgado en las paredes, obediente y absurdo, pero nadie le hacía caso. Las horas se doblaban sobre sí mismas como papel mojado. Dormir se volvió una actividad peligrosa, porque los sueños ya no respetaban la frontera entre recuerdo y premonición. Yo soñé con una redacción vacía donde los titulares del futuro se imprimían solos, y al despertar tardé varios minutos en aceptar que todavía estaba ahí, en ese presente frágil que se desarmaba con solo mirarlo fijo. La investigación tomó un giro inesperado cuando una fuente oficial, de esas que nunca llaman si no es porque el incendio ya está fuera de control, me pidió vernos. No dio nombres ni cargos, solo un lugar que ya no figuraba en los mapas actuales. Un edificio bajo, de hormigón gastado, que parecía haber envejecido más rápido que el resto de la ciudad. Al entrar sentí un zumbido leve, constante, como si el aire estuviera vibrando. La mujer que me recibió tenía la calma de quien ya aceptó lo inevitable. Me dijo que el proyecto temporal nunca fue del todo secreto, solo incomprensible para la mayoría. Explicó que los viajes no eran túneles limpios, sino fricciones. Cada cruce generaba microdesajustes,
pequeñas heridas en la continuidad. Al principio, el sistema las absorbía. Después dejó de poder hacerlo. Ahora esas heridas supuraban historias ajenas, memorias incompatibles, futuro sin permiso. Mientras hablaba, yo pensaba en los pacientes del hospital, en el joven que había llegado tarde a nacer, en la médica que se aferraba a charlas triviales como si fueran salvavidas. Todo encajaba de una forma inquietante. La epidemia no avanzaba porque fuera contagiosa en el sentido clásico, sino porque era comprensible. Escuchar un futuro posible era suficiente para que el cuerpo intentara adaptarse. Y en ese intento, se rompía. La mujer me confesó que estaban evaluando una medida extrema: cerrar todas las ventanas temporales de golpe, no importaba dónde ni cuándo estuvieran. Un apagón histórico. El problema era que miles de viajeros quedarían varados, algunos en nuestro tiempo, otros en ninguno. Le pregunté qué pasaría con nosotros. Me respondió que el presente también es un viajero, solo que no lo sabe. Su voz no tembló. La mía sí. Al salir del edificio, la ciudad parecía más ruidosa, como si hubiera entendido algo y estuviera protestando. En una esquina, un grupo discutía acaloradamente. Un hombre aseguraba que en su futuro esta decisión había causado una hambruna global. Una mujer le gritaba que en el suyo había salvado millones de vidas. Nady mentía. Ese era el problema. Todos tenían razón desde algún lugar que no coincidía con el nuestro. Intenté escribir la nota definitiva, la que lo explicara todo, la que pusiera orden en el caos. Fracasé. Cada párrafo se me desarmaba entre los dedos. El periodismo necesita una línea temporal clara, un antes y un después. Yo solo tenía superposiciones. Entonces, entendí que tal vez no había que ordenar, sino dejar testimonio, contar la confusión como era, sin prometer certezas que ya no existían. Esa noche, los síntomas llegaron más cerca. No sé si me contagié o si simplemente entendí demasiado. Cerraba los ojos y veía titulares que todavía no había escrito. Abría la heladera y por un segundo no reconocía los alimentos, como si pertenecieran a otra dieta, a otra época. Me obligué a pensar en cosas simples: el olor del café, en el sonido lejano de un perro ladrando, el peso del lápiz sobre el papel. Funcionó. A medias. Un mensaje colectivo empezó a circular por todos los dispositivos. No tenía firma. Decía que el cierre era inminente, que el tiempo iba a intentar reacomodarse como pudiera, que algunos recuerdos se perderían, que otros se quedarían para siempre. La gente reaccionó de formas imprevisibles. Algunos abrazaron desconocidos, otros destruyeron relojes. Hubo quien se sentó a esperar, convencido de que ya había vivido ese momento. Yo caminé hasta la terraza de mi edificio. Desde ahí la ciudad parecía un organismo cansado, lleno de cicatrices luminosas. Pensé en los viajeros del futuro, en su desesperación, en su error profundamente humano. Pensé en nosotros, convencidos de que el progreso siempre justifica el riesgo. Por primera vez no sentí enojo, sino una tristeza pesada y serena. Cuando el cielo empezó a cambiar de color, no supe si era amanecer o algo nuevo. Sentí un vértigo breve, como si el mundo dudara. YNESA duda. Entendí que la verdadera epidemia no era el cruce de eras, sino la incapacidad de aceptar que no todo conocimiento llega sin costo. El tiempo, como el cuerpo, también tiene un sistema inmune, y acabábamos de forzarlo demasiado. El cierre no fue un estruendo ni una luz blanca como en las películas baratas. Fue más bien un suspiro largo del mundo, un ajuste casi imperceptible, como cuando alguien acomoda un cuadro torcido después de años de mirarlo de reojo. La ciudad no desapareció ni se transformó en otra cosa, simplemente volvió a sentirse pesada, presente, irrevocable. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Demasiado, las pantallas dejaron de mostrar mapas imposibles. En los hospitales, algunos pacientes despertaron sin recuerdos claros de lo que habían dicho, como después de una fiebre intensa. Otros no despertaron nunca. De los viajeros varados no hubo comunicados oficiales. El silencio administrativo volvió a ser el idioma principal del poder. El tiempo, aparentemente, había decidido cerrar filas y seguir caminando. Yo sobreviví sin certezas heroicas. Los síntomas se disiparon como se disipa una idea incómoda cuando deja de ser útil. Pero algo quedó, una especie de eco interno. A veces, al escribir, siento que una frase no es del todo mía, como si alguien, en algún futuro que ya no existe o todavía no llegó, me estuviera soplando palabras al oído. No lo vivo como una maldición, sino como un recordatorio. Publicamos la historia en partes, con cuidado, sin afirmaciones absolutas. No todos creyeron. Algunos dijeron que era exageración, otros que era propaganda, otros que siempre había pasado lo mismo con cada crisis grande. Tal vez tenían razón. Tal vez la humanidad siempre jugó con fuerzas que no terminaba de entender. La diferencia esta vez fue que el error no vino del pasado, sino del apuro por llegar antes. A veces vuelvo a la plaza donde encontré al joven que había llegado tarde a nacer. Ya no están en su lugar. Hay gente tomando mate, chicos corriendo, una normalidad casi ofensiva. Y sin embargo, cuando el viento sopla de cierta manera,
Me parece escuchar conversaciones que no encajan del todo en este ahora, como si el tiempo hubiera aceptado el cierre, pero no olvidado del todo la herida. Aprendimos algo aunque todavía no sepamos ponerlo en un manual. Que el futuro no es un botín, que el pasado no es un depósito de recursos emocionales, que cada época tiene derecho a su ignorancia, a su proceso lento, a equivocarse sin interferencias externas. Viajar en el tiempo no nos enfermó por la tecnología, sino por la soberbia, por creer que mirar hacia adelante nos daba permiso para intervenir. Sigo haciendo periodismo, sigo haciendo preguntas, pero ahora desconfío más de las respuestas demasiado completas. Cuando alguien promete soluciones sin costos, recuerdo esta epidemia sin nombre oficial. Cuando alguien habla del progreso como una línea recta, pienso en los mapas que se desarmaban solos. El futuro ya no me parece un lugar al que llegar, sino una responsabilidad que se construye despacio, acá. Si esta historia llegó hasta vos, no es solo para entretenerte. Es una advertencia suave, casa y cariñosa. No todo avance es urgente. No todo límite es un fracaso. A veces, respetar el tiempo es la forma más profunda de cuidar lo humano. Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó esta historia de viajes en el tiempo, epidemias imposibles y errores muy nuestros, suscríbete al canal y deja tu like. Así seguimos explorando juntos los futuros que todavía podemos elegir sin romper el presente.